Ya, habiendo llegado la hora, daremos inicio a este servicio de escuelita dominical y lo haremos alabando al Señor. Amén. Cantaremos al Señor la alabanza 212, en el fondo de mi alma. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser. Sol mayor, 3 tiempos. 1, 2, 3. En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los salvados de Dios comprender. Paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Qué tesoros yo tengo en la paz que Él me dio, y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Esa paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrá. Si me siento inundado en su luz, paz, paz, dulcísima paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, en sus ondas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ve, sola y débil tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz,
me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Cristian por esta hermosa alabanza. Ahora pasaremos a comunicarnos con el Señor, a la oración, para que nos ponga en comunión en este servicio. Así que orémosle al Señor. Bendito Dios, amado Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este día que usted nos ha dado, Señor. Gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. En esta mañana, Señor, le queremos pedir que usted tome dominio de este servicio, Señor, que usted bendiga a sus hijos, Señor, que usted nos ponga en comunión de espíritu para llevar a cabo esta escuelita dominical, Señor, que usted bendiga al hermano encargado de repartir la palabra de esta mañana, Señor, y a nosotros, Padre Santo, ponga ese espíritu de discípulos, Señor, para recibir este mensaje, Señor, y ponerlo por obra en nuestras vidas. Le pedimos, Padre, que usted bendiga a cada uno de sus hermanos, que les dé de su gracia, Padre Santo, y todo esto se lo imploramos en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Las glorias para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora pasaremos a la lectura de la palabra por nuestro hermano Alfredo Covarrubias. Que el Señor le revista de gracia, mi hermano. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Mi hermana Karen, atenta ahí para que me ayude en la lectura de la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. Nuestro texto de memoria se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 30. La enseñanza para los niños se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 1. El tema a estudiar hoy es Eliseo y el aceite de la viuda. Repito, la palabra está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. El texto en Efesios, capítulo 4, versículo 30. Si la hemos encontrado, le daremos lectura a la palabra del Señor. ¿Cómo estamos ordenados en el nombre del Señor? No apaguéis al espíritu. No menosprecéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Nuestro texto. Efesios 4, versículo 30. En el nombre del Señor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Reitero, la enseñanza para los niños se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículo 1. Amén. A continuación,
pasaremos a constituirnos en clase como estamos ordenados en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahora pasaremos a constituirnos en clase, ¿cierto? Ya, mis amados hermanos, en que el Señor en esta mañana me dé de su abundante gracia y sabiduría del cielo para poder transmitir el mensaje de la palabra conforme Él desea que sea entregado para beneficio de nuestras vidas. Hemos estado estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, ¿no es cierto? Y si vemos el tenor desde el versículo 12 en adelante, ¿no es cierto?, de lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, es una advertencia que también puede ser válida para nosotros hoy, ¿no es cierto? Parte en el versículo 12 para recordar y hacer una leve introducción a esta palabra. Dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Es decir, debe haber un trabajo permanente en nosotros, ¿no es cierto? A los que están al frente, a los que nos corrigen, y esto es a cualquiera que sea tomado por el Señor en esa dirección, ¿no es cierto? Es decir, está hablando desde el principio de la comunión del Señor. La palabra del Señor nos había dicho los domingos anteriores, ¿no es cierto?, que tengamos en estima, ¿no es cierto?, a los que trabajan, que tenemos que tener paz entre nosotros, ¿no es cierto?, que deben ser amonestados los ociosos, ¿ya? Y algunas veces hoy día no lo hacemos, porque si uno le dice, hermano, que está retraído, que no está trabajando en la obra del Señor, ¿qué le pasó?, ¿no es cierto?, se enojan, en circunstancias que el servicio al Señor debería ser por gratitud. Y como decimos que la gratitud nuestra es inmensa y le debemos la vida al Señor, yo creo que el servicio al Señor no debería decaer en ningún momento. ¿No es cierto? Que alentemos a los de poco ánimo, por supuesto, no retarlos, sino que alentarlos. Esto es lo que nos ha venido diciendo el Señor en domingos anteriores, que tengámoslo a los débiles, aunque la palabra del Señor nos dice que debemos sobrellevar a los débiles, pero no para contender sobre opiniones, porque el débil siempre va a creer que está en lo correcto, y el débil conduce al error a los demás. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Y que seamos pacientes, un don, ¿no es cierto?, que no es una virtud hoy por hoy, que el Señor nos ayude. Que tampoco retribuyamos a nadie de manera equivocada, es decir, mal por mal, sino que conforme al Evangelio, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, y la semana pasada el Señor nos decía que debíamos estar siempre gozosos, independientes de las dificultades, que para ello debíamos orar sin cesar, porque la oración es la llave de todas las cosas, ¿no es cierto? Ahí hay poder. Un hombre sin oración, una mujer sin oración está propenso, ¿no es cierto?, a caer en las garras del enemigo. El Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Y que debemos ser agradecidos en todo, ¿no es cierto?, porque esta es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros. Hasta el domingo pasado, esto que el Señor nos viene diciendo, ¿no es cierto?, es como hoy día es la continuación de lo que el Señor nos ha venido diciendo, ¿no es cierto? Hoy día nos dice en el versículo 19, nos dice: no apaguéis al Espíritu. El tema central de la enseñanza de hoy, ¿no es cierto?, es los consejos para la vida espiritual de la iglesia. Mire, Pablo ha venido aconsejando a la iglesia de Tesalónica. Hoy día nos aconseja a nosotros la Escritura. Y la pregunta es, ¿no es cierto?, al iniciar esta enseñanza es: ¿cuáles son las actitudes que debe tener un cristiano en su vida comunitaria, en su relación al interior de la iglesia? Hay que ser muy honesto en esto, hermano. Y esto lo hemos visto estos últimos tiempos. Tenemos que reconocer que no siempre es sencillo desenvolvernos correctamente al interior de una comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque en ella podemos cometer errores. ¿Y de dónde provienen esos errores? De la naturaleza humana, de un corazón no convertido. Hay que ser muy honesto en esto, hermano. Como la división y el desencuentro entre hermanos, ¿no es cierto? Solo por el hecho de no tener, ¿no es cierto?, las actitudes, ¿no es cierto? Yo diría actitudes y aptitudes cristianas y espirituales adecuadas y correctas. Pero no es la voluntad de Dios que ocurra eso. Con tristeza escuchaba en algún momento
a alguien decir, no voy a decir si era hermano, si era pastor, no, ¿no es cierto? Que hicimos tal o cual cosa en la inspiración del Espíritu Santo. Y eso que hicieron, adivine qué, causó división. Y se atreven a decir, ¿no es cierto?, neciamente, que es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios nunca ha sido dividir. ¿Quién fue el que vino a matar, a mentir y a robar y a destruir? Entonces, nosotros hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto?, el Señor me inspiraba a decir en un mensaje de la palabra, porque todo esto es por la inspiración del Espíritu, me inspiraba a decir que cuando fuéramos a hacer algo, ¿no es cierto?, cualquier cosa, la hiciéramos en el nombre del Señor. ¿Qué significa hacer algo en el nombre del Señor? Hacerlo a la luz de la palabra. Y cuando lo hacemos a la luz de la palabra, voy a poner un ejemplo cualquiera, hermano, ¿no es cierto? Esta es la introducción de la palabra de hoy, pero imagínense, si la introducción es profunda, ¿cuánto más será el mensaje en sí? Voy a poner un ejemplo. Voy a robar en el nombre del Señor. Voy a calumniar en el nombre del Señor. Voy a hacer cualquier otra cosa en el nombre del Señor. La misma palabra, ¿no es cierto? Y esto es parte del texto, por hermano. ¿No es cierto? Cada cosa que hagamos que no esté conforme a la inspiración del Señor nos va a hacer contristar al Espíritu Santo de Dios. El Señor nos ayuda. Entonces, como no es la voluntad de Dios, al contrario, en la vida de la iglesia se produce el encuentro entre todos nosotros. Y en ese encuentro, amados hermanos, somos llamados a mantener la unidad por medio de la fuerza y dirección del Espíritu Santo. Pero muchas veces no prima la dirección y la fuerza del Espíritu Santo, sino que priman los conceptos humanos, los argumentos humanos, ¿no es cierto? Yo he escuchado muchas veces que para imponer una situación en la iglesia y que es motivo de división, los hermanos han dicho, no sé, yo soy de una familia tradicional, yo soy de los fundadores de la iglesia, yo soy amigo del pastor, yo soy amigo del oficial, o sea, yo tengo trayectoria. Será hijo del pastor, será de la familia fundadora, será, ¿no es cierto?, tendrá trayectoria, pero su corazón deja mucho que desear respecto del convertimiento, de la dirección y de la fuerza y la inspiración del Espíritu Santo. El Señor nos ayude, dejando a un lado, ¿no es cierto?, nosotros debemos dejar a un lado las actitudes negativas. En estos versículos que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, Pablo entregó a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y hoy día es para nosotros 4 consejos muy útiles para mantener principalmente en alto la vida espiritual de la iglesia. No hay otra cosa más importante que mantener la vida espiritual de la iglesia. Podemos construir un templo majestuoso. Cristo dijo del templo, lo voy a destruir. Pero hablaba del templo majestuoso del cuerpo humano. ¿No es cierto? Aunque la gente de ese entonces, ¿no es cierto?, el pueblo entendió de qué se refería, los discípulos estaban cerca de él, pensaban que hablaba del majestuoso templo construido, que también fue destruido, por supuesto, porque la palabra del Señor cubre todos los aspectos materiales y espirituales, ¿no es cierto? Y aquí algunas veces, ¿no es cierto?, como escuché una vez a un varón torpemente decir, y hay que decirlo con todas sus letras, en una conversación que teníamos, él dijo, oye, hermano predicador, no meta al Señor en todo. O sea que cuando me conviene pongo al Señor y cuando no me conviene no pongo al Señor. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Estos consejos, ¿no es cierto?, que habla Pablo, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros debemos tomarlo como un desafío, ¿no es cierto?, para seguir construyendo nuestra iglesia de acuerdo a la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 19, el primer punto habla diciendo que no apaguemos el espíritu. Un deber fundamental en la iglesia es mantener bien encendida la llama del Espíritu Santo. No apaguéis el espíritu, no apaguen el espíritu, ¿no es cierto? En ese fuego encendido en medio de la iglesia se encuentra la fuerza que mueve a la iglesia a cumplir la voluntad de Dios. Cuando este fuego tiende a apagarse, la iglesia pierde vitalidad y poder. Debemos ver el efecto de la presencia del Espíritu Santo en un ejemplo pero muy trascendental, hermano. Vemos a un Pedro iracundo, sin el Espíritu Santo, sacando su espada y cortándole la oreja a un soldado, creyendo que esa era la fórmula para defender al maestro. Humanamente, estaba equivocado. Luego, ¿no es cierto?,
en una actitud de evidente cobardía, ¿no es cierto? Porque el hombre sin Cristo en las cosas del evangelio, estamos hablando de las cosas del evangelio, porque yo puedo hablar en las cosas materiales, puedo ser valiente, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero en las cosas espirituales, Pablo fue cobarde, ¿no es cierto? Y al no tener el espíritu, le faltó esa fuerza, le faltó esa valentía, ¿no es cierto? Esa vitalidad que pone el Espíritu Santo, y negó a Cristo. Cuando fue acusado, ¿no es cierto?, de ser, de parecerse o andar con Cristo. Entonces, el hombre sin la vitalidad y la eficacia, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo en su vida para hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, necesariamente va a extinguirse. Pero cuando llegó el Espíritu Santo a Pedro, recordemos las palabras de Pedro cuando estaba muriendo, ¿no es cierto? Lo iban a crucificar y él dijo con la cabeza para abajo, porque no soy digno. O sea, él entendió su indignidad como hombre. Eso es lo que el Espíritu produce en nosotros, redarguye en nuestra vida. El Señor nos ayude. Por eso este versículo le dice a los tesalonicenses, y hoy día nos dice a nosotros, a la clase de los comandos, no apaguen el Espíritu. Es que estamos por Zoom, hermano predicador. Bueno, ¿y algún impedimento que en su casa, al sonido de la música, la presencia del Señor se haga presente? Y usted ahí a lo mejor le va a mover la espalda, ¿no es cierto? Porque se va a poner de pie y va a danzarle al Señor. ¿Hay algún impedimento para que eso pase? Está en nosotros, como pasó allá en los albores de nuestra iglesia. ¿Qué impide que esta presencia del Espíritu Santo llegue a nosotros? Y el pastor, ¿no es cierto?, en esa ocasión, ¿qué les dijo? Nada hay que lo impida, excepto lo que hay en cada uno de vosotros. No apagar el espíritu es una advertencia contra el peligro de caer en la indiferencia espiritual. Aquí hay muchas formas de manifestar la indiferencia espiritual. Algunos teólogos expertos, y lo voy a decir así de forma bien irónica, expertos en la palabra, ¿no es cierto?, dicen que las emociones no son una forma de la manifestación del Espíritu Santo. Pero cuando la presencia del Señor, dígame que no, hermano amado, cuando la presencia del Señor llega a su vida, cuando el Señor toca su corazón y levanta las manos y se compromete a lo interior de su corazón, y el Señor lo redarguye, como lo decía la palabra hace unos domingos pasados, a través de su palabra redarguye nuestro corazón, nos descubre el pecado. La palabra, aparte de producir esa tristeza, después nos levanta, nos reconstruye. El Espíritu Santo no nos deja ahí humillado como lo hacía la ley antigua, que nos mostraba el pecado, pero no nos revivía. No, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que es el intérprete de la palabra del Señor hoy día para nosotros. Hoy día ese Espíritu Santo, aparte de redarguir, nos sana, nos cura y nos manifiesta el perdón. Y entonces cuando estamos ahí gozosos porque la palabra habló a nuestras vidas, las grandes manifestaciones espirituales en nuestra iglesia venían siempre, ¿no es cierto?, en el momento de la palabra, y se sentía el fervor cuando el predicador hablaba, y hablaba en el poder, en la inspiración. Hombres sin letras, hombres sin teología, pero hablaban con poder, ¿no es cierto?, inspirados en el Señor, y el Señor los tomaba y la iglesia sanaba, y la iglesia era redarguida, la iglesia, ¿no es cierto?, era exhortada, y la iglesia era corregida, y nadie se iba para la casa enojado con la cara larga, excepto aquellos que no estaban en comunión en el Espíritu. Entonces, amados hermanos, la iglesia es llamada a dar libertad a las acciones del Espíritu. No apaguéis el Espíritu, para que su presencia, la presencia bendita del Espíritu Santo, edifique a los oyentes, a los creyentes. Y como decía, después de una palabra maravillosa inspirada por el Señor, luego, ¿no es cierto?, venía la música, venía el jolgorio espiritual, y hermanos saltaban, hermanos que corrían por los pasillos, algo que hoy día obviamente no se veía en los últimos tiempos en la iglesia, pero sí se veía en los albores de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no había tanta por así decirlo, tanto conocimiento, tanta letra, tantos expertos que salieron, ¿no es cierto?, en su momento, que apagaron el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu concretamente? ¿Cuál es la acción del Espíritu? ¿Cuáles son esas acciones del Espíritu Santo que edifican a la iglesia? Lo primero que debemos mencionar es que el Espíritu Santo hace presente a Cristo en medio de la iglesia. Cristo mismo lo dijo: les enviaré otro consolador. Este es
el Espíritu Santo, el que fue derramado como lengua de fuego en una evidente acción del Espíritu Santo allá en el Pentecostés y hasta hoy día, como lengua de fuego, y no dejó indiferente, ¿no es cierto? Para algunos dicen, no, si estos son sentimientos, son emociones, no hay que darle cabida a las emociones. O sea, cuando los hombres que habían venido de muchas tierras allá en el aposento alto miraban a los israelitas y decían, y estos hablan en nuestras lenguas en las que hemos sido nacidos. Mira, estos están ebrios, ¿qué le hicieron? O sea, ¿qué es eso? El vino del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios para siempre. Amén. Yo en lo personal no tengo el espíritu de danza, pero el Señor me toca cuando miro a los hermanos danzar. Y algunos lo dicen, ese lo hace por su fuerza, ese lo hace porque quiere, ese no está tocado por el Espíritu Santo. Y yo le diría, ¿y tú? ¿No tienes gratitud? Él tiene gratitud, como lo hacía el rey David, ¿no es cierto? Que la propia mujer se avergonzó de él, porque en público, o sea, yo en mi casa nomás, y alabo al Señor, que nadie me vea porque siento vergüenza. El Señor nos ayude, amado, a entender lo que la palabra del Señor hoy día nos quiere decir. Apagar el Espíritu Santo significaría oponerse a todas esas acciones que el mismo Espíritu suscita en la iglesia. Y aquí voy a ser enfático, hermano amado. Esto no está puesto en lo que el estudio decía originalmente, o dice originalmente. ¿No es cierto? Que ustedes a lo mejor tuvieron la oportunidad de leer. Pero ese famoso estilo que se adquirió en los últimos tiempos en nuestra iglesia, ¿no es cierto? De que empezamos, porque éramos metodistas, empezábamos a las 7 y terminábamos a las 8:30. Y todo lo que pasara después no era de Dios. Y la presencia del Señor no es en todo momento. ¿Qué importa pasarse 10, 15 minutos, media hora, hermano? ¿Qué importa? Pero somos más, ¿no es cierto?, servidores del reloj, ¿no es cierto? Igual que, y predicó, me acuerdo, años decir, no hablen en el Antiguo Testamento, solamente en el Nuevo. ¿Acaso toda esta escritura no es una sola relación, una correlación perfecta, un perfecto engranaje, ¿no es cierto?, en la decisión de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Apagar el Espíritu significa oponerse a todo lo que el Espíritu Santo desea hacer en la iglesia. El Espíritu quiere hacer lo bueno en la iglesia, quiere hacer presente a Cristo, que nos acordemos en la presencia del Señor, ¿no es cierto? Pero si no lo dejamos actuar, corremos el riesgo, como ha pasado, y lo digo con mucha tristeza, podemos apagar la llama del fuego del Señor, ¿no es cierto? Y caemos en la pereza y en la indiferencia espiritual. El versículo 20 nos dice, no menospreciéis las profecías. Mire, el viernes mismo, el Señor nos decía, en una de las tantas cosas que el Señor nos dijo a través de su palabra en el mensaje del viernes, ¿no es cierto?, que hoy no hay profetas, pero sí está el espíritu de la profecía. No hay que olvidar también de que respecto de los profetas, habían profetas mayores y profetas menores, ¿no es cierto? A alguien le podría doler, ¿no es cierto?, hoy día que no está en una jerarquía, pero Dios ha establecido jerarquía. Dios a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y adivine qué es lo que hizo el uno. Que yo tengo un puro talento nomás. Y mira con envidia al otro, pero que a lo mejor el otro era más preocupado. A lo mejor el otro le pone más énfasis. A lo mejor el otro se humilla más delante del Señor y le pide más gracia y se encuentra más imperfecto. Y aquello, como Dios vino, ¿no es cierto?, a avergonzar a lo que era, entonces aquel que no es, le da más dones, le da más talento. La profecía está relacionada, amados hermanos, con la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento era muy común oír decir, ¿no es cierto?, a los profetas, vino a mí palabra de Jehová. Y nosotros hoy día lo podemos decir de la misma manera, hermano. Cuando hablamos, abrimos la Biblia y lo decimos, a lo mejor a mí no me he fijado, pero yo creo que todos los hermanos cuando van a entregar la palabra dicen, en el nombre del Señor y mediante su gracia. Es lo mismo que decían los profetas, vino a mí palabra de Jehová, es decir, no es mía. Aleluya, gloria a Dios. Demostraban, ¿no es cierto?, con esto, que ellos no hablaban por cuenta propia, sino más bien inspirados por Dios. Y ahí es donde vienen los errores, hermano. No, yo no escucho lo que me dijo este anciano, yo no escucho lo que me dijo este niño. ¿Por qué? No sabemos por qué nos va a hablar Dios, hermano amado.
¿ya? Si el Señor pone, si el que está al frente está desviado, ¿cómo si está al frente está desviado? ¿Quién le va a hablar? Bueno, tendrá que venir, ¿no es cierto? No olvidemos lo que le pasó al profeta, que iba, ¿no es cierto?, por el camino errado, ¿no es cierto? Y finalmente fue la mula en la que iba montado la que le habló. O sea, uno de menor envergadura, por decir así, ¿no es cierto? Uno de menor altura, o uno de menor dignidad, ya pongámosle, digámoslo de esa manera. Le habló al hombre, al varón de Dios. ¡Oh, qué hermoso, hermano! Entonces nosotros, si somos espirituales, tenemos que poner atención. Bueno, después viene esa parte de la palabra del Señor que habla de que tenemos que examinarlo todo, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos entender, ¿no es cierto?, que el Señor habla a través del hombre, ¿no es cierto? Cuando el profeta habla, lo hace en el nombre de Dios. Es el portavoz de Dios, es el atalaya. Nosotros somos atalaya, nosotros somos portavoz, ¿no es cierto? Como decía, yo soy la voz del que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos. Es nuestra labor, hermano. Cuando anunciamos el reino de Dios, cuando anunciamos que estamos en los últimos tiempos, estamos actuando, como dijo mi hermano Cristian el viernes, estamos hablando a través del espíritu de la profecía, que mantiene la profecía viva. El Señor nos ayude, amados. Estos profetas fueron los verdaderos maestros de la ley de la antigüedad, llamando al pueblo a obedecer los mandamientos del Señor. Porque el que obedece a la profecía y pone cuidado y atención a la profecía y se esmera por estar atento a la profecía, ¿no es cierto? Obviamente que caminará en corrección. El Señor nos ayude. Se puede decir, hermanos, con certeza que los profetas fueron los grandes proclamadores de la palabra del Señor en ese tiempo, no del evangelio. Hay que ser claro en esto, porque muchas veces se piensa de que ellos predicaron el evangelio. No predicaron el evangelio. El evangelio vino recién con Jesucristo, pero ellos fueron los, como dice acá, los grandes proclamadores de la palabra de Jehová de esos tiempos. Lo que quiere decir Pablo a la iglesia de Tesalónica, y hoy día las escrituras nos hablan a nosotros, a que no se debe despreciar la palabra. En este caso, hermanos, se refiere en modo especial al mensaje que recibieron del Señor, el que a su vez fue conocido como evangelio, ¿no es cierto? La buena noticia de la salvación por gracia. De esta manera, ¿no es cierto?, el apóstol hace una invitación a tomar muy en serio el mensaje del evangelio. El Señor nos ayude. ¿Lo hemos tomado nosotros en serio? Son preguntas importantes, amados hermanos. Aquel mensaje profético que Jesús, ¿no es cierto?, proclamó y transmitió a la iglesia, es el mensaje que nosotros no debemos despreciar, ¿no es cierto? Quizá, seguramente, en las comunidades cristianas del siglo I se levantaban profetas bajo la inspiración del Espíritu Santo para enseñar la palabra a los creyentes. Quizás a ellos les correspondiera exhortar, denunciar el pecado y llamar a la permanente conversión a todos los hermanos. Estos profetas eran importantes porque comunicaban las verdades divinas del mismo modo que lo hicieron los profetas de la antigüedad en Israel. Por eso Pablo dice a los tesalonicenses, hermanos, no menosprecien las profecías. No menosprecien, no desprecien lo que Dios les habla en la iglesia. Si a un niño decimos, ay, nos llenamos la boca, si a un niño pusieres por delante, pero cuando vemos que se para un predicador, ¿no es cierto?, no me gusta cómo predica. Y ahí empiezan, bueno, ¿y en qué quedamos entonces? ¿Somos consecuentes o no somos consecuentes? ¿Con qué ojo estamos mirando al que está al frente? El Señor nos ayude. Y aquí viene una advertencia importante, pasando al versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Y aquí viene la gran diferencia, por más. Si yo tengo el Espíritu Santo, en mí está uno de los dones del Espíritu, que es el don del discernimiento espiritual, lo que también contaba nuestro hermano Cristian, y yo también hice un alcance respecto de eso, ¿no es cierto? Que muchas veces uno va a hablar con alguien y sabe el sentir de ese hermano, y sabe el sentimiento de ese hermano, y sabe si hay verdad o no hay verdad en las palabras de ese hermano. Entonces, cuando uno está escuchando, a mí me costó mucho, y con la hermana Felisa, ¿no es cierto?, en alguna ocasión estábamos en una iglesia, en un templo, escuchando la palabra, y de repente el varón que estaba predicando en el altar, obviamente no inspirado en el Espíritu Santo, dijo una barbaridad del porte de un buque, al extremo que yo miro, y la hermana Feliz estaba en el coro y yo estaba abajo, ¿no es cierto?,
y la busco con los ojos y ella ya me estaba mirando, porque tuvimos la comunión de entender que lo que este varón estaba diciendo por ninguna parte se sujetaba a la palabra del Señor. Porque nosotros debemos como cristianos tener instruidos los sentidos, y para tener instruidos los sentidos tenemos que estar adiestrados en la lectura, ¿no es cierto?, en la interpretación de la palabra, pero esta interpretación no es por cuenta nuestra, es por inspiración del Señor. Cristo mismo los dijo: no os dejaré solo, os enviaré otro consolador. ¿Qué más dijo? El que os enseñará todas las cosas. Porque si el Espíritu nos revelare algo, entonces la revelación es errónea. Examinarlo todo, retener lo bueno. Hay personas que son capaces de creer en cualquier cosa, ¿no es cierto? Ni siquiera se detienen a pensar si eso que están creyendo es lógico, cierto, seguro, razonable, ¿no es cierto? Son tan descuidadas en las cosas espirituales. Y aquí en la iglesia nuestra ha pasado mucho, por más. Uy, porque grita mucho, porque llora mucho, porque danza mucho. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Hemos tenido tremendas catástrofes espirituales en la iglesia por no entender la verdadera intención de algunos que están o en liderazgo o simplemente que deambulan al interior de la iglesia. ¿No es cierto? Y eso es porque no hay la capacidad de discernir las cosas espirituales, porque no pueden diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque no todos los que vienen en el nombre del Señor, ¿no es cierto?, son del Señor. No todos los que hablan la palabra del Señor están inspirados por Dios. No se olvide que los demonios creen y tiemblan. Gloria a Dios. Fuerte, hermano. Es fuerte. Pero es necesario que vayamos creciendo, vayamos madurando. ¿No es cierto? Esa falta de discernimiento se debe al descuido espiritual que es que las personas al interior de la iglesia, que los miembros de la congregación manifiestan. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque como también fue tocado, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y se pone como ejemplo a los hermanos de Berea, ¿no es cierto?, que los hermanos de Berea no dijeron amén confirmando a todos, sino que después fueron y contrastaron con la escritura, ¿no es cierto?, lo que se les había dicho. Contrastaban todo con cara a cara frente a la palabra. El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Entonces nosotros como iglesia debemos ser cautos y permanecer alerta ante cualquier cosa que no provenga de Dios. Pero ¿cómo vamos a ver si proviene o no proviene de Dios si no hay en nosotros la sensibilidad espiritual? Es que yo intuyo, es que yo creo, es que yo percibo. Yo podría decir, yo con mi experiencia de investigador durante tantos años en la policía, no sirve. Esto es por discernimiento espiritual. El Señor nos ayude, amados hermanos, para que cualquier cosa que no provenga de Dios, ¿no es cierto? El Señor no hay muchas cosas que a mí se me vienen a la mente en este instante conforme a esto, ¿no es cierto? Pero el tiempo es tan breve, ¿no es cierto? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, y sabemos que en ese tiempo en la iglesia, en la iglesia de aquellos días, ¿no es cierto?, surgieron algunas desviaciones doctrinales y prácticas opuestas a la gracia, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos bendiga. Como que fuera, hoy día hay divisiones en la iglesia, porque algunos creen que el bautismo es por aspersión, otros creen que es por inmersión, y si no, no tiene efecto. Yo les digo, vacíele un jarro de agua caliente a un tigre encima. Usted dirá, ¿qué está diciendo el hermano predicador? Mire, vacíele porque ya el agua fría no le hace nada. A mí me gusta lavar la loza con agua caliente porque saca la grasa. Y a veces, y más con detergente para la loza. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Bueno, le estoy diciendo que si uno, aunque meta un tigre en el agua, ya sea que lo sumerja o lo bañe con una manguera o le tiene un jarro de agua caliente, no se le van a borrar las rayas. La intención del tigre va a ser, que el carnívoro va a ser comer, mascar. El Señor nos ayude. Entonces, nosotros debemos aprender a entender, ¿no es cierto?, que las prácticas espirituales algunas prácticas no tienen que ver con la fe cristiana, algunas cosas, y son contrarias a la gracia. El Señor nos ayude. Como por ejemplo, alguno, ¿no es cierto?, inspirado, entre comillas, según él, desde arriba del altar diga, ¿no es cierto?, si alguno no está conforme, váyase.
Eso no es de Dios. Porque un alma vale más que todos los tesoros de la vida. Amén. Esa es una práctica que hay que erradicar en la iglesia. ¿No es cierto? Nadie está de más en la iglesia. Amén. El Señor nos ayude. Amén. Porque muchas veces el que no hace cosquilla debajo de los pies, lo hace y lo permite el Señor para que nosotros estemos alertas. El Señor nos ayude. Amados hermanos, un culto, una alabanza, una acción, un mensaje, una orden, una práctica, lo que sea, debe ser examinado detenidamente para asegurarnos que son acciones verdaderas, guiadas por el Espíritu y de acuerdo a la palabra del Señor. Dentro de estas cosas, muchas veces se decía, nuestra iglesia no está acostumbrada a hacer eso. Estoy hablando de nuestra iglesia, de la catedral, de JBH 40. Nuestra iglesia no está acostumbrada a hacer eso. Lo que hacen otras congregaciones, que van y salen por las calles en la noche, ¿no es cierto? Llevan café, llevan sándwich, llevan comida, ¿no es cierto? Y junto con eso llevan la palabra del Señor. Y dicen, no, es que eso es desordenado, eso no se hace. La verdad, hermano amado, que a través de la experiencia que el Señor me ha tocado a mí en lo personal vivir, yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer como iglesia. Sabemos que el café no va a hacer mucho efecto, que el sándwich se lo van a comer y no va a saciar todo el hambre, pero detrás viene la palabra del Señor, viene el mensaje de restauración del Evangelio, y eso es lo único y mayormente que importa. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. De repente vemos a un hermano predicando solo, miren, anda desordenado predicando solo. No. Yo cuando pasaba por el Paseo Humano, vestido de uniforme, en servicio, y de repente veía, ¿no es cierto?, a nuestro hermano Juan Gutiérrez en la clase de Nueva York Sur, ¿no es cierto?, que que duerme en los brazos del Señor, ¿no es cierto? Y yo la saludaba a mano en visera, por mano. La única forma de rendirle honores a un hombre que está proclamando el mensaje más glorioso. Gloria a Dios para siempre. El Señor nos ayude. Y dice el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Amén. Nuevamente aparece el llamado de Pablo a mantenerse alejados del mal. ¿No es cierto? Nos está diciendo en el versículo anterior, examinen todas las cosas y retengan lo bueno. El Señor nos ayuda a entender esto, amados hermanos. ¿Por qué? Porque es necesario para nuestro bien espiritual. ¿No es cierto? Hoy día, como se dan las cosas, ¿no es cierto? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Yo me acuerdo de esto con un estudio bíblico de hace muchos años atrás que dio nuestro obispo Javier Vázquez Valencia. Y hoy día los vemos hecho una realidad. Hay un libro, hermanos amados, hay un libro que habla de la muerte de Satanás. Una cosa así, no me acuerdo bien el nombre, pero ¿qué tiene que ver con esto? ¿No es cierto? Todos sabemos, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, a Dios lo han reemplazado con lo bueno. O sea, ya no es good, es good en inglés. Fíjense la diferencia, una con una O y la otra con dos O. ¿Ya? Entonces ya no hablan de Dios, hablan de lo bueno. Y por el otro lado, Satanás se ha disfrazado, ¿no es cierto?, en esa diferencia que hay entre lo que nosotros conocemos, hermano amado, como en inglés, evil o devil. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos. Satanás va a seguir siendo Satanás siempre. El mal va a seguir siendo lo malo. ¿Y contra qué lo contrastamos? Contra la cultura de hoy día, contra las nuevas idiosincrasias que hoy día se están viviendo, contra las nuevas ideologías. No, lo tenemos que contrastar con la palabra. Este es nuestro referente, este es nuestro guía, amados hermanos. Nos decíamos el otro día, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo le podría decir a usted, y anoche cuando meditaba en esto, pensando en la palabra de hoy, el Señor me hacía decir, ¿no es cierto?, cuando uno quiere llegar a un destino determinado, alcanzar, porque para eso están estos consejos, pues, hermano amado. Si estos consejos son para el día del Señor, para que el día del Señor no nos pille a nosotros, sino que nosotros seamos rodeados por la venida del Señor, con esa diferencia que se hizo al principio del estudio de esta palabra, hace unos domingos atrás, ¿no es cierto?
Y yo meditaba en estas cosas, pues, hermano amado. Y decía, para llegar a un lugar con seguridad, hoy día, por ejemplo, un conductor, ¿no es cierto?, para llegar a una dirección que no conoce, ¿qué pone? Casi todos, ¿no es cierto?, ponemos el GPS. Cualquier aplicación de estas de mapas satelitales. Y nos guiamos por eso. Para llegar al cielo no se necesita, como decía un cantante, una escalera larga y otra cortita, por hermano amado. Y no es verdad que todos los caminos llegan a Roma, como dicen algunos, tratando de decir que todas las religiones apuntan en el mismo sentido. No, porque dice que la religión que no cambia al hombre, la tal religión es vana. Y aquí decía, pensando en el GPS en el auto cuando uno quiere llegar a un destino. Yo quiero llegar al cielo. ¿Cuál es mi GPS? La palabra del Señor. ¿Cuáles son las indicaciones que debo seguir? Cuando deberé virar a la derecha, tomar o ir a la izquierda, cuando no hay señalética en el camino. Y ahí me pierdo. Pero si voy con la palabra, con la guía, lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta es la guía. Entonces debemos examinarlo todo y, como dice hoy día, abstenernos de toda clase de mal. Toda clase de mal. Cuando hablamos de todo, de toda clase, es toda clase. No hay ni una cosa. Por eso le decía, como al principio cuando el Señor me hacía recordarle, ¿no es cierto? Cuando vamos a hacer algo, hagámoslo en el nombre del Señor. El hermano que vende en la carnicería, ¿no es cierto? Deme lomo y le vende guachalomo. Miren. Pero si no tiene, hermano, no tiene diferencia. Aparte de la diferencia de precio, le cobra como lomo y le da guachalomo. El Señor nos ayuda a entender esto. Es un ejemplo sencillo, ¿no es cierto? Como véndame 1 kilo, le da 950 gramos. El Señor nos ayude, amados hermanos. El Señor nos ayude a entender que debemos abstenernos de toda clase de mal. Muchas veces en las expresiones, yo mismo he cometido errores. Para que no digan, es un santo, no. El otro día, ¿no es cierto?, hice algo que no debía, ¿no es cierto? Y un amigo y hermano lo vio y me comentó y lo borré. Era una publicación en Facebook. No tenía nada malo, era una expresión coloquial. Pero como muchas veces me recuerda la hermana Felisa, en las palabras de un hermano que conocimos, me parece que en la clase de los almendros, no hagáis cosas malas que parezcan buenas. O no hagáis cosas que parezcan buenas pero que son malas. ¿No es cierto? O no hagamos cosas que pareciera que están bien hechas, pero a los ojos de los demás están mal hechas. Todo es la inspiración del Señor. El Señor hoy día nos recuerda, absténganse de lo malo. Y dentro de abstenerse de lo malo es, no apaguemos el espíritu, no menospreciemos las profecías, examinemos todo, discernamos todo, retengamos lo bueno de la palabra del Señor, no hagamos como el padre, ¿no es cierto?, que materia, como los alumnos, eso es lo que el Señor me trae, como los alumnos, materia pasada, materia olvidada. Pero eso lo pasaron el año pasado, profesor, ya no me acuerdo. No, en la vida cristiana yo no puedo olvidarme de las enseñanzas pasadas, en todas las formas de enseñanza, ¿no es cierto? Porque eso también es incorrecto. Los consejos de Pablo a la iglesia de Tesalónica hoy día para nosotros, nos interpelan hoy día a nosotros, nos llaman a cultivar los dones espirituales y el bien, ¿no es cierto? Como dice la palabra, procurad los dones espirituales. El Señor nos ayude, amados hermanos, ¿no es cierto? Y el bien debe convertirse en un objetivo central en nuestras vidas. Mire, hay un texto que muchas veces algunos hermanos lo recitan de manera equivocada, ¿no es cierto? Que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Resulta que a lo mejor hay alguna versión, no la he visto, versión bíblica que diga el bien. Pero el concepto es, no nos cansemos pues de hacer bien, de actuar bien, de obrar bien. Amén. A eso se refiere. Junto con eso también va a estar hacer el bien a los demás. El Señor nos ayude. Ese debe ser el objetivo central en nuestras vidas. Y hay muchas formas de hacer bien.
Primero, hablar de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Llevar alimento a alguien que lo necesita, una ayuda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Mire, entonces, cuando pasa esto en nosotros, procuramos y cuidamos estas cosas que el Señor hoy día nos está enseñando, nos podemos convertir en una comunidad iglesia robusta, madura, espiritual, en continuo crecimiento, como fue la iglesia antigua. La iglesia antigua tuvo un crecimiento enorme, ¿no es cierto? Porque no andaban preocupados de la ropa, no andaban preocupados de quién tenía auto, no habían esas envidias que hoy día se generan, que uno tenía teología y que el otro no, que este tenía educación universitaria, que tiene título, que tiene esto, que tiene el otro, y tiene, pero de Cristo, de su presencia, del Espíritu Santo, no tiene nada. Y la iglesia bullía y eran poderosas las fiestas. Y hoy día terminamos la reunión del domingo, ¿no es cierto? Y ya al rato no nos acordamos. Mientras que en esos años uno se seguía acordando y estaba esperando adelante la siguiente reunión. Y esas reuniones el día lunes se repetían en los locales, el día viernes volvía a estar en la presencia del Señor, porque es un continuo estar en la presencia del Señor. Con esta afirmación que dice Pablo, no apaguen el espíritu. El Señor nos está diciendo, dejen que mi espíritu lo guíe. ¿Desea usted? ¿Desea enteramente? Desechen su propio pensamiento. Niéguense a sí mismo, como dice la palabra. ¿Quiere alguno de ustedes venir en pos de mí, hacer las obras que yo deseo que ustedes hagan? Entonces, niéguense a sí mismo, tomen la responsabilidad que es la cruz y síganme. Dejen que mi espíritu les guíe. Dejen que mi presencia reine entre ustedes. Dejen que yo sea el centro, dice Cristo, de esta comunidad cristiana, no el predicador. Idolatramos al predicador porque lo hermoso mensaje, precioso, y porque reparte comida, y porque hace esto. No es el don del predicador. Ese es el Señor el que inspira, porque soy instrumento en las manos de Él. Y porque no tuvimos esa advertencia, porque nadie lo dijo, ¿no es cierto? Porque empezamos a echarnos la gloria a nosotros, entonces muchas veces pasan cosas terribles en la iglesia. Y cuando reaccionamos, es tarde. El Señor nos ayude. El Señor desea que nos lleguemos a perdonar y amar. Entonces, ¿no es cierto? Estaremos destinados a levantarnos y a prosperar en todo. El Señor nos ayude. Solamente tenemos que mantener encendida la llama del Espíritu entre nosotros. La fuerza de Pablo no habría sido suficiente si el poder del Espíritu Santo no lo hubiera conducido. El llamado que nos hace Pablo a abstenernos del mal es un signo claro del nuevo lugar que ahora tienen los cristianos, el nuevo lugar que debemos tener los cristianos. Ya no andar más en las tinieblas, sino que en la luz. Ya no andar más en las obras del mal, sino en el bien. Escucha usted, me parece que el Salmo 1, no soy muy bíblico en eso, ¿no es cierto? Bienaventurado, aleluya, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso quiere decir, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. Y los resultados usted lo sabe. Después lee el Salmo 1 completo. ¿No es cierto? Amén. El Señor nos ayude. Porque hemos sido perdonados, hemos sido justificados y santificados en Cristo. De repente tiende a surgir, como decían los antiguos, la rana. Pero aquí está la sal de la palabra. A través de la palabra. Y si no queremos ser corregidos, entonces estamos equivocados. El Señor nos ayude. Obedezcamos a la palabra, amados hermanos. El Señor nos bendiga en esta mañana. Creo que se ha pasado el tiempo, pero volando. Cuando uno toma estas cosas, hermano, para hablar de ellas, y uno comienza a sentir la inspiración de lo que la palabra nos entrega, de este poderoso mensaje de restauración. Una de las últimas acotaciones que el día de la palabra nos hace: ¿cómo vamos a esperar a hacer el bien si no somos capaces de andar en el Espíritu y en obediencia a la palabra? El Señor nos ayude. Es claro, hermanos amados, que el bien del que aquí estamos hablando es un don y un fruto del Espíritu. No es obra nuestra. Mire que bueno, hermano, lo que el Señor recién nos hacía decir, no es un mérito nuestro, porque aunque todo lo hayamos hecho, siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer, eso hicimos. Amén.
Por supuesto que debe haber amor fraternal entre nosotros, querernos, amarnos. Pero querer y amarnos no significa pernarnos, donde no, el Señor nos mueve de un lado para otro, nos quiere llevar para allá, nos quiere, ¿no es cierto? Y el Señor nos ayude, porque el que nos da el discernimiento para hacer el bien es Cristo a través de su Espíritu. Y porque Él, Cristo, es la fuente del cual proviene todo lo bueno, a través del Espíritu Santo. Que, amados hermanos, la premisa es que en esto nos reconozca el mundo. Hoy día escuchan puras peleas del mundo, escuchan divisiones, ¿no es cierto? Y un montón de cosas. ¿Por qué? Para que el mundo nos conozca, ¿no es cierto? Como nos conoció en algún momento, y hicimos una bandera de lucha y la levantamos en medio de la oscuridad, de las tinieblas que rodean el mundo, ¿no es cierto? El mundo reconozca en que hacemos el bien porque Dios nos mueve a ello. Nos verán a nosotros y en nosotros verán la obra de Dios. Que el Señor les bendiga y como dice el mensaje de su palabra al terminar, ¿no es cierto? Inspirado en quien lo ha redactado para nosotros, ¿no es cierto? Que la gracia del Señor nos ayude a vivir esta enseñanza. Amén y amén. Para mí, Señor, que me ha honrado, aleluya, me siento tomado en la presencia del Señor. Siento su presencia a través de su palabra. Aleluya. Es hermoso, hermano amado, cuando la palabra del Señor contriñe nuestras vidas. Esto es lo que desea el Señor en usted y en mí. Que lleguemos a sentarnos cómodamente y que de ahí no nos mueva nadie, como que venimos a una sala de cine, como que venimos a una reunión de empresa. No, esta es la presencia del Señor, este es el culto de adoración al Espíritu Santo. Y debemos abrirle el corazón para que Él nos hable como hoy día nos ha hablado y vaya corrigiendo nuestros errores y vaya sanando nuestras vidas y nos vaya alentando a través de su poderosa palabra. Para mi Dios, honra y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Amén. El Señor bendiga este hermoso mensaje que nuestro hermano nos ha entregado, ¿cierto? Y que podamos poner por obra estos consejos tan lindos, ¿cierto? Que atesoremos su palabra, pero no la guardemos tanto, sino que esté ahí a la manito para poder ponerla por obra. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Alfredo, que le dé cada día más de su gracia. Y ahora vamos a pasar a la oportunidad para darle gracias al Señor por lo conforme a la palabra. Así que el Señor les bendiga. La clase está en sus manos para que den gracias al Señor por la palabra. Amén, hermana Karen. Le doy gracias al Señor por su amor, por su misericordia, de permitirme estar en su casa de oración virtual, ¿cierto? Porque dice su palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Así que si su palabra lo dice así, es porque así es. Le doy gracias al Señor por el hermoso mensaje, le doy gracias al Señor porque la palabra es viva y eficaz. Es delicado y también es de mucho cuidado porque a veces, usted sabe que el hombre siempre tiene una ambición como hombre, y cuando digo hombre también es mujer, porque Satanás le dijo a Eva, serás como Dios. Mire qué tentador, serás como Dios. Y algunos, hermano, usted que es lindo, oiga, hermano, usted que... Y se comienza a rodear de personas que lo alaban, y en realidad ahí está el peligro, ahí está el peligro. Entonces, como decía el rey David, cada cierto tiempo sentía olor a oveja, recordándole de dónde lo había sacado el Señor. Y las cosas en el camino del Evangelio son tan delicadas, son muy delicadas las cosas en el Evangelio de nuestro Señor. Entonces, permita al Señor que esta palabra haga vida en mi vida, primeramente en mi vida, ¿cierto? Que donde quiera que el Señor me lleve, sea instrumento útil en sus manos. Y como dice su palabra, que el Señor siempre, la gloria sea de Él, ¿no? Solamente de Él. Porque Él es el que nos da el aliento de vida, Él es el que resucita enfermo, Él es el que sana, resucita muerto, sana enfermo, Él es el que hace todas las cosas. Así que la honra y la gloria siempre
Y aparte que Él tuvo que venir a la cruz, nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a la cruz para que nosotros pudiéramos ser salvos. O sea, ni siquiera con nuestras obras nosotros podíamos ser salvos. Así que le doy gracias al Señor por su hermoso mensaje. Le pido al Señor que siga revistiendo de gracia a nuestro hermano predicador, nuestro hermano Alfredo. Y para el Señor la honra y la gloria. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano, ¿cierto? Y que nos permita el Señor librarnos de vanagloria, que haya humildad en nuestros corazones. Hermano Sergio, que el Señor le dé gracia. Amén. Yo esta mañana quiero agradecer a Dios por el precioso día que me regala aquí donde estoy, en el hogar de mi cuñada, compartiendo preocupaciones, pero gracias al Señor me ha regalado un día hermoso hoy día, ¿ya? Y lo más importante que el Señor me ha hablado directamente a mi vida en estos 4 puntos esenciales que el Señor nos ha hablado esta mañana. Y que el Señor me ayude a no ser un hermano bombero. Sabe que los bomberos apagan el incendio. Y cuando se es derramado el Espíritu Santo se enciende el fuego espiritual. ¿Cierto? En mi vida, hermano, cuando pertenecía al cuerpo ciclista, recorríamos clases nosotros y conocimos muchos hermanos bomberos, muchos hermanos que cuando justo estaba derramando el Espíritu y se mecía la iglesia, apagaban el fuego y terminaba la reunión. Entonces, que el Señor me ayude en eso, hermano, a no ser, no tenemos que darle libertad al Espíritu, como así también con las profecías, los hermanos. Y veo también hermanos que han profetizado y lo hacen callar y lo aíslan. Que el Señor me ayude, hermano, a mí a no hacer eso, sino a entender y comprender lo que Dios quiere decir por intermedio del hermano que está profetizando. Porque hay muchas profecías que los hermanos o hermanas que Dios está ocupado se han cumplido, ¿no? Bendito es el Señor. Y como así también, recuerdo, hermano, una hermana que a ella empezaba la reunión y empezaba a avanzar. No paraba ni lo ahí, danzando y todas las criticaban, pues, hermano. Y muchas veces, hermana, la dejaban a un lado, no sentarse cerca de ella para no estar cuidando. Miren, todas esas cosas he podido vivir y han sido experiencia en mi vida y hoy día el Señor me la confirma nuevamente que yo no debo ser así, sino que hay que examinarlo, ¿cierto? ¿Es de Dios esta danza o es de la carne? Bendito es el Señor. Aunque también por intermedio de mi obispo Maña, me acuerdo, cuando andaban en la juventud, cuando un día fuimos a visitar a nuestro amado obispo Maña, toda la juventud, la juventud que era en ese tiempo, lo hicieron ponerlo en JS, por la calle JS, hermano, y habló nuestro amado obispo. Entonces, él, tomado por el Espíritu, dijo a todos los jóvenes, hermano, dánzale al Señor, dánzale. Mire, y muchos no tenían el don de la danza, sino que empezaron por la carne. Y así él dijo, sí, empieza por la carne, y así va cayendo todo lo malo que de esta carne pecadora tiene, ¿cierto? Cuando uno va a una fiesta por ahí del mundo, podemos ver que la gente apenas escucha una música, sale a bailar, ¿cierto? Quizás de no mucho agrado, pero sale a bailar con su pareja. Y nosotros muchas veces sentimos al Señor en la alabanza, sentimos cómo el poder de Dios se pasea. Y como decía mi hermano, el predicador inspirado por el Espíritu Santo, no los mueve ni una ceja. Que el Señor me ayude, hermano, a abrirle mi corazón cuando el Señor nos está visitando. Bendito es el Señor. Y lo otro, el cuarto punto que me llegó, a no ser lo malo, hermano. Soy pecador, soy falso, tengo flaqueza y día, pero día a día le pido a mi Señor que me ayude a dejar todo lo malo que hay en mi vida, que corte esos ganchos malos que están todavía arraigados en mi vida,
Bendito el Señor, por eso es que el Señor esta mañana me gozo y alabo al Señor, porque el Señor inspiró grandemente a mi hermano predicador para exhortar la enseñanza, que el Señor le siga dando cada día gracias al cielo y a mí me ayude para hacer su palabra. Como les digo, hermano, agradecido al Señor por este precioso día que me regala, buena vista, donde me puedo gozar y he podido, hermano, mire, cómo Dios permitió llegar a este lugar y me encontré con mi hijo también que andaba por acá, mi hijo mayor, y hemos salido 2 días a disfrutar mientras mi esposa estaba acá con mi cuñado. Y gracias al Señor, el Señor me ha bendecido, he podido compartir con mi hijo, con mi nuera, y sé que el Señor los va a bendecir por todo lo que han hecho conmigo. Doy gracias al Señor por esto, hermano, y para mi Dios sea toda honra, toda gloria desde ahora y para siempre. Amén. Gracias, hermano. Amén. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Sergio, que le dé cada día más de su gracia, ¿cierto? Que lo guarde, lo proteja, él y su familia, y siga disfrutando de las maravillas del Señor y esta oportunidad que tiene de estar en la costa. Respire aire puro. Quisiéramos estar todos allá con él. Así que el Señor lo bendiga a mi hermano Sergio. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Hermana Karen, Hermana Felisa, amén. que el Señor la revista de gracia. Amén. Le doy gracias al Señor por el consejo de su palabra. Le pido al Señor que me ayude a no apagar el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque aquí en la casa siempre estoy alabando al Señor y a veces estamos conversando y dicen una frase y yo me acuerdo de un himno y me pongo a cantarlo. Y a veces no me acuerdo bien de la estrofa, entonces canto y me dicen, mamá, no es así, no importa, le digo yo, si al Señor no le importa el orden que yo lleve, que le cante nomás. Así que le pido al Señor que no quite eso en mí, de alabarle, de bendecirle, de exaltarle, porque Él se lo merece todo de nosotros. Yo agradezco al Señor porque Él me advierte que tengo que examinarlo todo, que no tengo que escuchar y creer, sino que lo tengo que confrontar con la palabra y con lo que he aprendido. Yo le pido al Señor que nos bendiga, nos ayude, nos levante y esta palabra se haga vida en nosotros. Agradezco al Señor todas sus misericordias durante esta semana y para el Señor que vive, honra y gloria ahora y para siempre. Amén. El Señor bendiga a nuestra hermana Felisa, ¿cierto? Que conceda los anhelos de su corazón, ¿cierto? Que la bendiga grandemente y le dé cada día más de su gracia. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Yo, hermana. Mi hermana Evelyn, que el Señor le dé gracias. Amén. Hoy día le doy las gracias al Señor por su palabra, porque pude entrar por fin. Me costó un poquito. El Señor sabe por qué. Y le doy las gracias al Señor porque justo el Señor estaba tomando al predicador la palabra. Y le doy las gracias al Señor que todo tengo que escudriñarlo y todo tengo que recibirlo, pero lo que el Señor quiera que nosotros recibamos. El Señor es como... El Señor nos conoce diariamente y la palabra es hermosa, toda la palabra hermosa. A veces nos corrige, muchas veces nos da bendición, pero es para que nosotros andemos en el camino de Él como Él quiere. El Señor el otro día me daba un clavo, hermano, en la mano, y yo lo tomaba el clavo, y yo lo miraba, porque siempre le pregunto al Señor, siempre le digo al Señor que yo quiero andar en sus caminos. No creerme que yo ando en sus caminos, porque muchas veces creemos que andamos ordenados y que andamos bien, aún con falta, pero con un corazón humillado ante Cristo, porque podemos tener muchas faltas. El Señor todas nos perdona, muchas veces nos perdona, nos corrige, nos ordena, nos angustiamos muchas veces, pero yo le preguntaba al Señor que quería andar correctamente, no andar como mucho conocido, nosotros como cristianos en el Evangelio siempre conocimos personas
y creemos que andan súper correcto, y no andan correcto. Y hablan, predican hermoso y predican muy lindo. Yo le decía, Señor, tenga misericordia de mí, que no quiero creerme, que siempre me recuerde de dónde me sacó y siempre me recuerde de cómo yo ando. Y yo le decía, Señor, si yo ando mal, usted corríjame, ordene. Me quedé dormida orando, hermano, y el Señor me dio un clavo. Y yo busqué el significado de la Biblia clavo. El clavo es la estaca que el Señor fue crucificado. Y yo le decía, Señor, ¿cómo? Y no, como que no entendía muchas. Y después me di cuenta que ese clavo que el Señor me dio, cuando yo reconocí a Jesús, el Señor nos limpió, nos hizo nueva criatura. Por sus llagas fuimos limpiados. Y ahí me di cuenta que el clavo era el ser limpio y ser nueva criatura, que el Señor ahí se llevó todos nuestros pecados. Aunque pequemos diariamente, pero el pecado, hay muchos pecados en la vida, y que el Señor nos bendiga, hermano. Hermoso lo que el Señor le ha dado al predicador, hermoso lo que el Señor me mostró también sobre el clavo. Yo le doy la gracia al Señor porque hasta aquí ha sido Jehová el que me ha sustentado y el que me ha ayudado. Hasta aquí el Señor me ha sustentado. Yo para el Señor, solamente para el Señor es la honra, la gloria, y para mí solamente su misericordia, mi hermano. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor la bendiga a nuestra hermana Evelyn, que siga haciendo su sustento de vida, ¿cierto? Y que le dé siempre ese discernimiento espiritual. Que el Señor le bendiga. Hay más oportunidades. Hermana Yolita, adelante. Amén. Gracias, mi hermana Karen. ¿Me escuchan? En esta mañana le doy gracias al Señor por su palabra, le doy gracias al Señor por la vida, por la salud que Él me ha dado. Le agradezco al Señor la oportunidad de poder conectarme y alimentarme por su palabra. Le pido al Señor que el Señor me haga hacer su palabra primeramente, ¿cierto? Porque a veces oímos, somos oidores nomás y dejamos que, pero que el Señor me ayude, mis hermanas. Me daba gozo en la mañana, o sea, cuando el hermano hablaba, porque a nosotros nos pasó algo un poquito antes que mi hermano contara lo que o sea, que nosotros a veces llegamos y salimos y le damos al que pasa pidiendo, qué sé yo, y justo había pasado un caballero, un viejito que tenía hambre y lloraba. Entonces mi esposo llegó y le dio por ahí una empanadita calentita, qué sé yo, mi vecina sacó leche, le dio leche, pero él seguía ahí y lloraba, y mi esposo le habló del Señor, y ya pues después le dio una monedita a él, y el caballero seguía ahí y le dice, tatita, le dice, ¿usted no me puede regalar un testamento? Y ahí el Señor confirmaba con mi hermana que nosotros tenemos que dar para saciar el cuerpo, pero también dar para saciar el espíritu, ¿cierto? Y se fue contento con su testamento. Él no se iba porque estaba esperando que le dieran la palabra del Señor, ¿cierto? Así que ahí el Señor confirmaba lo que decía mi hermano, que a veces nosotros podemos dar todo lo que tenemos, pero si no le hablamos del Señor, ¿ah? No es lo mismo, hay que hablar del Señor también, ¿cierto? Porque, no sé, por caballero lloraba. Así que esas cosas, mis hermanas, son lindas porque a uno les sirven para el aumento de fe igual, ¿ah? Porque él podía haber recibido la comida, la plata y haberse ido, pero él esperaba algo más y era el testamento. Menos mal que yo tenía uno de cuando salgo a hacer mi paseo, así que ahí le pudimos regalar un testamento. Así que yo le pido al Señor por esa persona, porque un alma vale mucho más que todos los tesoros de esta vida, ¿cierto? Le agradezco al Señor por mi familia, por tenernos a todos bien, y le pido al Señor que el Señor me siga dando el interés de conectarme, aunque me reclaman de repente, pero yo aquí es donde me siento bien. Entonces yo le digo, bueno, yo me siento bien escuchando la palabra del Señor, así que le agradezco al Señor esta mañana y le pido al Señor que el Señor le dé cada día más gracia a mi hermano Covarrubia, que el Señor nos ayude para no apagar el espíritu, para que el Señor sea con nosotros, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, ¿ah?
para el Señor que vive en esta mañana, para Él doy toda honra y gloria, ahora y para siempre. Gracias, mi hermana Karen. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Yolita, ¿cierto? A toda su familia y que, como ella decía, que podamos poner su palabra por obra, ¿cierto? Que el Señor la bendiga. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Yo, hermana Karen, Hermana Katy, delante. Que el Señor le dé gracias. primeramente le doy gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Le doy gracias al Señor por su palabra, porque habla mi vida. Le pido al Señor siempre andar en alabanza, siempre en mi mente, en mi corazón, en mi boca, siempre hay una alabanza para el Señor, porque hace unos días atrás, no recuerdo quién era el que estaba predicando, o la que estaba predicando, pero recuerdo que era algo parecido a la palabra de hoy, que en vez de estar en el computador o viendo una serie o viendo una película o leyendo un libro, cualquier cosa, busquemos de la palabra del Señor, busquemos alabarle, busquemos entonar una alabanza, porque la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca, y yo le pido al Señor que me ayude a alabarle día a día, que no se me olvide que sus misericordias, el bien, sus bendiciones se renuevan todos los días para con mi vida, y yo todos los días debo agradecer esto. Le doy gracias al Señor por su palabra, que siga ocupando el instrumento que ocupo hoy, que le siga dando gracias, sabiduría. Le doy gracias al Señor por todas las bendiciones que me ha dado, porque en estas 2 semanas el Señor ha hecho llover bendiciones en mi vida sin merecerlo, porque no soy digna, pero Él me hizo digna, y le doy gracias al Señor por eso. Quizás en otro momento tendré la oportunidad de volver a dar gracias, porque le decía a mis papás el otro día, pero si di gracias hace tan poquito, ¿cómo voy a volver a dar gracias? Pero lamentablemente así es el Señor. Deberíamos estar todos los días alabando y bendiciendo el nombre del Señor por su maravillosa, por sus bendiciones, por su presencia, porque Él es bendito, es grande, es bueno, es maravilloso, es majestuoso. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Le doy gracias al Señor por todo, y para Él sea la honra, la gloria, y para mí siga teniendo misericordia. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Katy, ¿cierto? Y que ciertas sus palabras, que debiéramos estar todo el día, todos los días y a cada instante agradeciendo al Señor por todo lo que Él hace con nosotros. Que el Señor la guarde, hermana Katy, y sabemos que ya va a empezar a trabajar luego, que el Señor la acompañe y le vaya bien en todo. Hay más oportunidades para dar gracias al Señor. Yo, mi hermana Karen, Hermana Teresita, que el Señor la revista de su. en esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por concederme un día más de poder estar en su escuela dominical, por su palabra que ha llegado a mi corazón. Nosotros vivimos con mi esposo cuando el hermano decía, es que no está agradable a la iglesia, váyase. Y a nosotros me dio mucha pena, porque a nosotros nos pasó eso. Que sea, si no está agradable aquí, váyase. Y nosotros lo fuimos. Me venía ese recuerdo y me daba mucha tristeza. Me daba mucha tristeza porque nosotros sufrimos mucho esa situación. Y cuando el hermano hablaba, me recordaba de tantas cosas que vivimos con mi esposo, de decir, no es necesario, y no es necesario. Y sufrimos muchísimo. Baja eso, y sufrimos demasiado con mi esposo, pero nunca lo soltamos de la mano y de la misericordia del Señor. Le doy gracias al Señor para que me ayude, porque tenemos que ser buenas personas. Perdón, que después que lo ayude a ser buenas personas, a hacer su palabra, que podamos alabar y bendecir el nombre del Señor y no soltarlos de su mano, y que Dios tenga misericordia,
me ha llegado muchísimo esta palabra, no sabes cuánto. Me ha llegado y le doy gracias al Señor para poder ponerla en obra primeramente en mi vida y poder ayudar a mis hijas, a que también a mi familia ponerla en obra, porque son grandes las promesas del Señor. Como decía mi hermana Katy, muchas veces estamos más atentos, no sé, pues, a otras cosas, pero como me decía también mi hermana Yolanda, es mejor estar acá. ¿Qué mejor estar aquí en la reunión, alabando al Señor, escuchando su palabra y aprendiendo de la escuela? Para mí ha sido difícil porque justo cuando voy a dar gracias, la amiga y se viene acá con el tabla a meter bulla, pero igual. Le doy gracias al Señor por su inmenso amor, por esta semana, que Dios le ha dado la paz a mi hija y ya está mejor. Le doy gracias al Señor porque mañana está de cumpleaños mi esposo y que le pido al Señor que el Señor lo siga usando, lo cuide y lo más importante que le digo a mi esposo, que él ame al Señor y que le siga sirviéndole al Señor, y que si a él le toca trabajarle al Señor, tenemos que él está primero. No importa que las personas pueden esperar otro día, pero el Señor no espera. Para mí es importante y por eso es necesario escucharlo cuando mi esposo ahora no está, pero escucha la escuela después, porque la ve, porque también la medita. Le doy gracias al Señor, que el Señor siga revistiendo de mucha gracia y de mucha bendición a mi hermano Alfredo. Le doy gracias al Señor. Le pido la oración por mi mamá, que está un poquito complicada de salud, pero tengo fe que va a estar bien. Y le doy gracias al Señor que ha sido conmigo esta semana, con mi familia, con la Abigail. Y para el Señor que me ha dado esta oportunidad, sea toda honra y gloria desde ahora y para siempre. Gracias, hermana Karen. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Teresita, ¿cierto? Y siga fortaleciendo a ella y a su familia, que lo siga levantando. Y de allá somos. En el cumpleaños del hermano. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Hermana Karen. Mi hermano, no veo quién es. Hermana Priscila. Hermana Karen. En el nombre del Señor. En esta mañana agradezco al Señor, primeramente por la vida, por la salud que Él me concede. Agradezco al Señor por su maravillosa palabra, la cual el Señor, por intermedio del apóstol Pablo, sigue hablando, ¿no es cierto? Por los tesalonicenses, siempre el Señor está diciendo que estemos siempre gozosos, que estemos siempre en oración, y dar gracias en todo, dice también, ¿cierto? Porque esa es la voluntad perfecta de nuestro amado Dios, estar siempre gozosos, en la esperanza, ser constantes. Y bueno, hoy día el Señor nos habla, ¿cierto?, de que no debemos apagar este espíritu maravilloso que Él ha dado en nuestra vida, que ha puesto en cada uno de nosotros, que no debemos menospreciar las profecías, que debemos examinar todo, ¿cierto?, retener lo bueno, y abstenernos, ojalá, de toda maldad. Permita al Señor que nos ayude, ¿cierto?, y que nos contristezcamos el Espíritu Santo de nuestro amado Dios, el cual fuimos llamados usted y yo, ¿cierto? Qué maravilloso. Sabe que agradezco al Señor porque una vez más el Señor confirma su maravillosa palabra en mi vida, la cual, como decía nuestra hermana Katy, ¿cierto? El Señor me había dado esta palabra el jueves pasado, cuando me tocó compartir la palabra en la reunión del jueves pasado, ¿cierto? Lo hablaba el Señor y le daba gracias al Señor en esta mañana, porque aún así el Señor vuelve a recordarnos, ¿cierto?, que no debemos apagar su maravilloso Espíritu Santo. Bueno, y en cada una de nuestras vidas, ¿cierto? Así que agradezco al Señor porque Él ha sido conmigo, porque Él me ha acompañado en mi trabajo durante la semana, porque ha guardado y ha bendecido mi hogar. Y bueno, motivo de agradecer a Dios por todo, ¿cierto? Por todo, porque podemos decir gracias, Señor, un día más, un domingo más, que podemos estar aquí conectados, reunidos en este lugar santo. Yo con estas palabras alabo a Dios y para el Señor y gloria desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Priscila, ¿cierto? Y somos oidores olvidadizos, por eso el Señor siempre está recordándonos. Así que tomemos estos consejos, estos mensajes y pongámoslos en práctica, mi hermano.
Que el Señor la bendiga. Hay más oportunidades para darle gracias al Señor. Si no hay nadie más, le voy a dar gracias yo al Señor. ¿Ya? Esta mañana agradezco al Señor por su amor, por su misericordia, por regalarme un día más de vida, por su palabra. Le pido al Señor que me permita ponerla por obra, ¿cierto? Que pueda yo tomarme de estos consejos que Él me está dando para poder guiar mi vida dentro del Evangelio, ¿cierto? Para ser una buena hija de Dios. Yo agradezco al Señor por todas sus misericordias que me ha entregado, porque Él es maravilloso y que me permita siempre estar agradecida de Él y alabarle, bendecir su nombre. Yo agradezco al Señor esta mañana y para el Señor honra y gloria. La hermana Mi hermana Nancy. Hermana Nancita, que el Señor le dé gracias. Amén. Hola. En esta mañana le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, por su amor, su misericordia, porque en los momentos más difíciles siempre el Señor ha estado a nuestro lado, siempre nos está enseñando, nos está guiando. Él en esta mañana me enseñaba que tengo que madurar, que tengo que crecer, y le agradezco al Señor porque uno va, como conversaba con una hermana amiga, subiendo escalones, dice ella, y uno va aprendiendo a hacer cosas que antes era tan débil, creía que estaba haciendo las cosas bien y no estaban bien. Le doy gracias al Señor porque Él, en su amor y su misericordia, confirma esa palabra en mi vida hoy día. Le pido al Señor que le dé cada día más gracias a nuestro hermano predicador para que nos siga enseñando. Y le doy gracias por todo lo que ha hecho y sé que lo hará. Sé que Él será con nosotros, Él no nos va a dejar, que cuando estamos en momentos difíciles, de prueba, Él siempre nos levanta. Para este Dios maravilloso, doy toda honra, toda gloria, desde ahora y para siempre. Gracias, hermana Karen. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Nancy, que la guarde, la bendiga en su trabajo también, ¿cierto? Que el Señor la revista de gracia cada día más, y como ella decía, tenemos que ir escalando, sigamos aprendiendo la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga. ¿Hay más oportunidades? Al parecer no, hermana Karen. Ya, entonces, no sé si los niños ya están incorporados. Vamos a la lectura del texto. Amén. Amén. Ya, entonces leeremos el texto, lo leo yo y después todos juntos, ¿cierto? Amén. Sí, primero los adultos, después los niños. Amén. Ya, amén. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, Amén. Señor. Amén, Señor. Ahora nuestro hermano. Amén. En el nombre del Señor. Y no contristéis al Espíritu de Dios, Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén, Señor. Amén. Que el Señor bendiga a nuestros niños, ¿cierto? Ahora pasaremos al informe de la escuela dominical. El informe de la escuela dominical en el Día del Señor. Domingo 30 de mayo de 2021. Coordinación del servicio, nuestra hermana Karen del Canto. Mensaje de la palabra, nuestro hermano Alfredo Covarrubias.
Asistencia, bloque adultos, un profesor, 4 voluntarios, 14 dorcas, 2 jóvenes, una señorita, total bloque adultos 22. Bloque niños, profesoras 1, 7 niñas. Total bloque niños 8. Total asistencia el domingo de hoy, de hoy día domingo, 30 de mayo, 30 hermanos. Asistencia el domingo anterior, 43 hermanos. Tenemos una asistencia menor de 13 hermanos. Oremos para que el Señor dé aumento a su escuela dominical. Amén. Para esta tarde somos todos invitados a una preciosa reunión de carácter espiritual a través de la plataforma Zoom a las 19 horas. Que el Señor nos permita participar en este servicio. Petición de oración. Se ruega seguir orando por todas las peticiones de oraciones que hay en la presencia del Señor, ya sea por el efecto de la pandemia, del COVID-19, por todos los efectos colaterales que esta pandemia ha dejado, cesantía, a los hermanos que han estado enfermos y se han recuperado de COVID, pero que han quedado con secuelas. Es decir, hay muchos motivos para orar al Señor. Amén. Y el Señor nos permita orar con sinceridad y verdad y en comunión para que el Señor responda nuestras peticiones. Orar por nuestros pastores, para que el Señor desde ya les siga dando gracia, ¿no es cierto? Y consolidando al frente de nuestra iglesia, así como todas las nuevas autoridades que han sido elegidas, y que el Señor en la comunión de su Espíritu Santo, como debe ser, nos permita seguir trabajando por el engrandecimiento de su obra. Todas las peticiones de oraciones que han llegado están puestas delante de la presencia del Señor. Podemos decirle a nuestros hermanos que las han puesto, que si tienen fe, y además nosotros les vamos a ayudar a orar, el Señor responderá conforme a su misericordia y voluntad. El informe de la escuela dominical, avisos y peticiones de oración han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pasaremos a orar por la palabra. ¿Ya? Así que le voy a pedir a nuestro hermano Cristian Díaz que nos lleve en esta oración. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios amado, Dios poderoso, te damos gracias, Padre Celestial, por esta hermosa escuela dominical. Queremos pedir por misericordia que tu palabra quede guardada en cada uno de nuestros corazones y tú nos permitas ponerla por obra, Padre Celestial. Aviva tú el fuego en nuestra vida, Padre Celestial. Permite que las situaciones que nos toque enfrentar en la vida no apaguen el fuego de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, en nuestras vidas. Aumentanos nuestra paz, Padre Celestial, nuestra comunión, nuestro buen andar, Padre Celestial, en ti. Tú eres el conocedor de todas las cosas. Nuestra vida está escondida en ti, Padre Celestial, y es por eso te pedimos y te damos gracias por este hermoso mensaje, por las advertencias, Padre Celestial, y poder también, como dice tu palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Te damos gracias por todo esto y te pedimos que tú bendigas el instrumento que has usado el día de hoy. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano Cristian. Pasaremos a la alabanza final. Hermano, Nuestro hermano. ¿alguna alabanza? No, hermano Cristian. Amén. Vamos a Busquen esperar en... Busquen la alabanza 255, alcemos hermanos. Alabanza 255, alcemos hermanos. Son mayor los tiempos. 1, 2. Alcemos hermanos las manos caídas, los pasos en Cristo.
está. Jesús nos limpió ya de culpa y pesar delante del Padre, que es nuestro abogado, rencores pasados hemos de olvidar. Delante del Padre, que es nuestro abogado, rencores pasados hemos de olvidar. El fiero enemigo quiere dividirnos, porque poco tiempo te queda que obrar. Más bien, pues, hermanos, seamos unidos, rencores pasados hemos de olvidar. Más bien, pues, hermanos, seamos unidos, rencores pasados hemos de olvidar. De Cristo a las puertas está su venida, viniendo muy pronto a su hijo a buscar. La llama del gozo es de siempre encendida, rencores pasados hemos de olvidar. La llama del gozo es de siempre encendida, rencores pasados hemos de olvidar. De fieles cristianos demos santo ejemplo, y nada perturbe nuestro caminar, porque ya estamos en los últimos tiempos, rencores pasados hemos de olvidar, porque ya estamos en los últimos tiempos, rencores pasados hemos de olvidar. Hoy nuestros delitos a Dios
y así la corona de vida obtendremos. Rencores pasados hemos de olvidar, y así la corona de vida obtendremos. Mejores pasados hemos de olvidar. Terminamos. Amén. Démosle la gloria al Señor por todo lo que hemos escuchado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora le entrego el servicio a nuestro hermano Alfredo para que él haga el ungimiento y la bendición. Amén. Hermano Alfredo. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana Karen, por la coordinación. Gracias a mi hermano Cristian por el coro. Y gracias a cada uno de ustedes por estar presente, ¿no es cierto? Amén. Es mi deber como predicador darles las gracias, ¿no es cierto?, al esfuerzo, pero en el fondo el compromiso personal entre cada uno. Cada uno sabe cuánto hizo el Señor por cada uno de nosotros. Y cuando llegamos al Evangelio no le dijimos al predicador, hermano predicador, te serviré hasta la muerte. No, le dijimos, se lo dijimos a Cristo. Amén. Al predicador debemos amarlo. Me voy a poner en el otro lado. Cuando yo era miembro de la iglesia, para nosotros era una honra recibir a nuestros, nos preparábamos una semana cuando venía el predicador a almorzar a la casa. Amén. Se preparaban cosas ricas, a lo mejor se gastaba lo que no había para otros días, se gastaba porque para nosotros era una bendición como familia. Eso, amados hermanos, era el cariño, el afecto que debe existir en la iglesia. Es imposible que se acabe. Es parte de la idiosincrasia del evangelio, amados los unos a los otros con amor fraternal. Amén. Pero de ahí, ¿no es cierto?, a idolatrar a un hombre, de ahí, ¿no es cierto?, a seguir a ciegas a un hombre, eso no está bien. El Señor nos ayuda a tener discernimiento espiritual, como hoy día nos ha hablado la palabra, ¿no es cierto?, para entender las cosas por su nombre. Amén. Yo como predicador, yo agradezco su cariño, su respeto, su amor. Sígame amando, porque eso es parte, porque yo también le voy a amar en el Señor. Amén. ¿No es cierto? Pero no quita que si en algún momento uno se equivoca, porque somos hombres y es necesario que nos equivoquemos para que pongamos cable a tierra, para que no creamos que somos infalibles. Eso es lo que tiene que caber en nuestra cabecita. Y yo, tu hermano Alfredo, lo tiene muy claro. No sería nada sin la gracia y la misericordia del Señor. Y si estoy al frente de ustedes, es por pura misericordia. No me lo merezco. Lo digo de la intimidad de mi corazón. No me lo merezco. Pero si el Señor así lo quiere, he aprendido a ser obediente. He aprendido a ser obediente y le obedezco a Él para poder hacer lo que Él me mandó. Ser ayudante del pastor de los pastores. ¿No es cierto? Para guiar las ovejas al redil, para que coman buenos pastos, para que se alimenten. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y sigamos orando para que la asistencia de nuestra escuela dominical aumente. Amén. ¿No es cierto? No es para que sea mérito del predicador, mire, hizo aumentar, no, son palabras de hombre nomás. Bajo mi gestión aumentó la escuela. No, el que hace crecer la obra es el Espíritu Santo. Uno plantó, el otro regó. Cristo dio el crecimiento. Porque la honra y la gloria son para Él. Amén. Ya, mi hermano. Ahora vamos a inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor para poder pedirle al Señor por el ungimiento y la bendición por esta escuela dominical. En el nombre del Señor y mediante su gracia. Amén. Amado Dios, le damos gracias por su favor y por su misericordia. Amén. Estamos delante de su presencia, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos, doblamos nuestra cerviz
pero nuestro corazón también está humillado a usted. Señor, sabemos que nos has bendecido y en medio de la prueba, en medio de la angustia, de la dificultad, usted ha estado con nosotros. Vemos como muchos se quejan, muchos reclaman, Señor. Muchos están angustiados, desolados, desamparados, pero es porque no te conocen. Por eso nosotros deseamos, Señor, que en esta hora, junto con derramar, Señor, tu misericordia, Señor, de salud sobre cada uno de los enfermos, también muestres tu amor, Señor, y hagas revivir en aquellas personas la semilla que ha sido sembrada. Hoy día que algunos están pasando angustia, como a lo mejor le pasó a muchos de nuestros hermanos, que en momentos de angustia se acordaron que habían escuchado la palabra y comienza esa palabra a surgir, a crecer en ellos, hasta traer restauración y bendición a su vida. Y no significa que no vayamos a pasar problemas, no significa le imploramos ahora, Padre amado celestial, que usted tenga bien confirmar esta escuela dominical. La palabra que nos ha sido enviada, Señor, para nuestro estudio, preciosa, Señor, muy hermosa, pero que no seamos oidores olvidadizos, que la pongamos por obra, Señor. No sacamos nada con tener, Señor, una Biblia, otra Biblia y otra Biblia y muchas cosas, Señor, y muchas cosas de estudio, si no las ponemos por obra, porque la palabra debe ser viva en nosotros. Permita que esta palabra dada hoy día a través de la inspiración de su Santo Espíritu nos sirva, Señor, a nosotros para que sea, Señor, nuestra dirección, nuestra guía, Señor, una permanente actitud de vida en el caminar del Evangelio. Padre amado, confirme esta escuela dominical, bendiga a cada uno de los presentes, a su familia, aquellos que no pudieron conectarse, Señor, usted tenga amor y misericordia y ayúdele, Señor. Y como hoy día decimos, a través de este medio del Zoom que se transmite, Señor, por las ondas del Internet, Señor, y muchas veces la señal falla en algunos, Señor, y se ven entristecidos por no poder conectarse. Señor, usted tiene poder, Señor, lo tuvo para poder retrasar el sol, para poder detener la noche. Aleluya, gloria a tu nombre. De esta misma manera, usted puede, Señor, que aunque a los demás a todos se les caiga el internet, pero cuando estemos en tu culto, usted es poderoso, Señor. Amén. Pareciera que una señora, alguien se podría reír de esto, pero si nosotros creemos que usted es un Dios poderoso, Padre Celestial, usted puede hacerlo todo. Y para el gozo de tu iglesia, para el gozo de tus hijos, Padre amado celestial, usted puede, Señor, en su misericordia, facilitarnos las cosas para que nos sigamos congregando a través de este medio, de esta plataforma virtual. Confirme esta escuela dominical, bendíganos, Señor, y guárdenos y permítanos en esta tarde estar gozándonos también, principalmente en el consejo de su palabra y amén, dándole gracias al instrumento que usted va a ocupar y a nosotros nos permita conectarnos para participar, Señor, de la bendición de estar todos los hermanos juntos en armonía. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén.